de paz, noche de amor, todo duerme. Bueno, ya continuamos con mucho más aquí en Vida y Estilo y estamos hablando del significado y el sentido de la Navidad, que por supuesto no estamos peleados, todos somos alegres y somos felices, nos gusta tener convivio, pasarla bien con la familia, pero ¿cuál es el verdadero sentido que no hay que olvidar? Y ya lo adornamos ahora sí que con la fiestecita y el pavo y los tamales, pero no olvidarnos agradecer de dónde venimos, a dónde vamos, todo lo que se nos ha dado este año y cómo poderlo hacer con las nuevas generaciones, porque de pronto también ahí entran las disyuntivas de ahí van las rezadoras profesionales, con mucho respeto, pero son en otras épocas así se acostumbraba y así era. Y ahora los jóvenes cada vez son más, tienen más activo el pensamiento crítico y empiezan a cuestionarse, ¿y por qué, güey? O sea, no entiendo, ¿para Sí. qué? Entonces, ¿qué pueden, para la gente que nos está viendo, que dicen, oye, nada más nos quedamos las hermanas rezando, y los demás allá en la fiesta, y cómo atraer a la familia en esta unidad de ahora sí que de permear y de transmitir la gratitud y de que no se pierda el verdadero sentido de la Navidad y que no sea el momento de ahorita vengo, voy a los cohetes y ahorita que terminen de rezar, regresamos. Y también algo muy, muy importante que platicabas ahorita, licenciado, era la reflexión, ¿no? Sí. Y cómo, porque tenemos que ser realistas, la verdad, aunque esta época, bueno, nos incita a sentirnos felices y agradecidos, muchas veces tendemos o nos pesa un poquito más, ¿no? Los recuerdos tristes o la ausencia de ciertos familiares o de ciertos seres queridos. Y a mí me gustaría mucho, Luli, que nos platicaras de tu experiencia. Sí, claro. Claro, bueno, yo tengo mucho que agradecer. Ahorita estamos hablando de un tiempo de agradecimiento y precisamente la directora de AOD, que es América Dávila, que ahorita me preguntaban del grupo, tuvo una influencia muy fuerte conmigo. Yo les quiero compartir a todos que hace 15 años mi esposo tuvo un accidente. Hablo esto porque precisamente por lo que estás mencionando, que mucha gente ahorita puede estar triste en lugar de estar feliz porque falta alguien en la familia, ¿te das cuenta? Porque son días de reuniones familiares, entonces te das cuenta la ausencia de que no está alguien en la cena de Navidad o no está alguien en alguna reunión o no está alguien en fin de año. Y es una época que para muchos es alegría, pero para otros es tristeza, de depresión y aún en algunos dicen que se incrementa el número de suicidios porque falta la mamá, falta el papá, falta el esposo, falta un hijo porque falleció o porque se fue de casa, no sé. Entonces, recordando que es un tiempo de alegría, porque este es un tiempo de alegría, es un tiempo de gozo, pues cuando pasé esto de que mi esposo tuvo un accidente, la primera Navidad, yo me quería ir a pasarla fuera de aquí de Monterrey, no quería estar aquí. Y ese tiempo, pues, a través de uno de mis hijos que me dijo, mami, mis abuelitos te necesitan, pues dije, ay, qué egoísta, yo estoy pensando en mí, en pasármela en otra parte para no sentir esa ausencia. Y dije, oye, los papás de mi esposo, mis papás, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, hago caso de lo que mi hijo me dijo y me quedé aquí en Monterrey. Me fui a la cena navideña, pero algo muy bonito porque no me fui nada más para que todos tuvieran compasión de mí o tristeza, sino yo tomé una reflexión que había leído en la mañana donde hablaba de esas buenas noticias de gozo que hace más de 2000 años había venido un Salvador, Jesucristo, y que Él había dado esas buenas noticias de sanar a los quebrantados de corazón, dar buenas noticias a los que perdieron un ser querido, ese consuelo a los que perdieron un ser querido, dar sanidad a los enfermos, dar libertad a los que están en alguna opresión, ya sea depresión, alguna situación de drogas, no sé. Entonces, cuando yo leí ese mensaje, que esas buenas noticias de que había venido un Salvador hace más de 2000 años, entonces dije, pues ya vino y a mí me está dando esa buena noticia de que va a sanar mi corazón, que está ahorita dolido, va a cambiar esa tristeza en alegría. Entonces yo llevé esa reflexión con la familia de mi esposo y se la leí de que había un Salvador, que su nombre es Jesucristo y que había venido a darnos esas buenas noticias de gozo, y se la leí
y les cambió la cara, y hicimos una oración, como dices, nada aburrido, no tiene que ser aburrido. Yo les quiero leer un pasaje, dice que cuando vino Jesús, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, Jesús significa Salvador. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces me encanta esta porción de la Escritura porque Dios vino a estar con nosotros en esos momentos de dolor, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de enfermedad. Y esas son las buenas noticias que estamos ahorita celebrando, que vino el Salvador, que vino a darnos esa libertad. Habrá gente que ahorita está cautivo en pensamientos, en depresiones, y son momentos de libertad. Entonces hay que compartir esa libertad. Yo escribí ese testimonio a través de un libro, y ahorita que les comentaba de un saludo a la directora de AOD, América Dávila, porque ella se acercó conmigo a la semana de viuda y me dio también una porción de la Escritura donde decía que ahora Dios es mi marido y que mis hijos iban a ser enseñados por él. Entonces, Dios con nosotros, que es un hombre, Emmanuel, o sea, es un Dios real, que no tiene que estar en el cielo, que no se quedó niñito, que es un Dios fuerte, un Dios admirable, un Dios consejero, un príncipe de paz que necesitamos ahorita, que hay tanta maldad, tantas situaciones en México, en el mundo entero. Entonces no se quedó niñito, no se quedó así en una cunita o en una escultura. Él es un Dios que quiere nacer en nuestro corazón, es un Dios todopoderoso que quiere venir a estar con nosotros, Emmanuel. Esa es la buena noticia. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita? Nos sentimos a lo mejor en condenación por algo que hicimos. Pues ¿Algún conflicto, incluso con nuestros familiares? A veces. Sí, también. Entonces, Dios viene a estar con nosotros como ese Dios todopoderoso a través de Jesucristo, y esas son las buenas noticias que celebramos hoy. Exactamente, y que hay que agradecer. Hay que Como agradecer. decía el licenciado. Muy importante no sumergirse en la depresión, en la tristeza. Comentábamos ahorita, mientras estábamos en pausa, que precisamente son días en los que se le carga mucho a la gente la ausencia de los seres queridos, y pues no deben ser días en los que estemos llorando, en los que estemos tristes, sino más bien celebrar la vida, ¿no? El hecho de que recordemos a ese niño, perdón, del cual Uli nos está platicando, es muy importante que nosotros lo tengamos presente, pero sobre todo para celebrarlo. Es decir, no se quedó niño, como nosotros y como cualquier otra persona, pero normalmente cuando yo cumplo años o cuando tú cumples años, no estamos recordando que fuimos niños, pero sí que nacimos, sí que existimos, sí que estamos aquí, y creo que eso es lo que finalmente debe llenar nuestro pensamiento, ¿no? El hecho de que vivimos, de que existimos, y que los seres que se nos adelantaron en esa vía que vamos a seguir finalmente todos, pues simplemente se adelantaron y ya están disfrutando. Nosotros ahora acá tenemos la responsabilidad de vivir la vida de la mejor manera posible, recordar todo esto, porque es paradójico. La historia bíblica con respecto al nacimiento de Jesucristo tiene muchas lecciones. Por ejemplo, el hecho de que no hallaban un lugar donde naciera el niño, y se puede utilizar como una reflexión en nuestro tiempo. Realmente, si lo dijéramos así, Jesús está buscando dónde nacer ahorita, dónde nacerá, dónde lo vamos a poner. Y lo paradójico en el relato bíblico es que no se encontró un lugar para él, para ellos, en los lugares elegantes, en los lugares donde normalmente se pudiera haber dado ese alojamiento, sino en un pesebre. Entonces esto habla de que el corazón más humilde, más sencillo, es el que puede darle cavidad a él para que nazca, y entonces darnos esa oportunidad de recomenzar, de reiniciar. A mí me gusta mucho, en lo personal, concluir un año haciendo tres cosas. La primera, reflexionando, que lo mencionábamos hace ratito. Reflexionar, analizar qué hemos hecho, dónde estamos, qué queremos hacer, etc. La segunda es agradeciendo. Tener ese sentido de gratitud por todo lo bueno que hemos recibido, porque ha habido cosas malas. Todos hemos recibido a lo largo del año alguna mala noticia, hemos experimentado alguna situación negativa, pero finalmente, si nos concentramos en eso, nos vamos a amargar, nos vamos a entristecer,
pero también hemos recibido muchas buenas noticias, también nos han pasado cosas buenas. Si nos concentramos en ellas y las agradecemos, entonces da lugar a la tercera acción, proyectar. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Porque la vida tiene un diseño muy hermoso, se cierra un ciclo y automáticamente se abre otro, ¿no? Entonces estamos en vísperas de cerrar este año. Bien, ¿cómo nos fue? ¿Qué hicimos? ¿Qué logramos? ¿Qué no logramos? Pero esa debe ser la motivación para el año que sigue, ¿no? Y encomendarnos a Dios y pedir su ayuda para que ahora sí logremos lo que no pudimos lograr en el año anterior. Entonces creo que son buenas noticias, es un buen tiempo, tenemos la oportunidad, estamos vivos, no nos concentremos en lo malo. Qué maravilla cuando las personas enfrentan un momento adverso, pero encontramos en ese niño la respuesta a nuestra necesidad y le encontramos sentido para recomenzar, para reinventarnos. Y esto es algo maravilloso que Dios nos ha regalado a los seres humanos, esa capacidad de volver a comenzar en el momento que sea. No tenemos que esperar el 1 de enero. Claro. Puede ser hoy Sí. mismo que nos reinventemos y que comencemos de nuevo, ¿no? Que eso es importantísimo porque también saber que todo tiene solución y Sí. que para la fe que usted profese no hay imposibles. Ninguno. Si es Dios o una luz divina o quien sea el ser supremo que a usted se encomiende, nunca dice ni en la Biblia, ni en el Cábala, ni en nada que no se puede. Siempre dicen, oye, Sí se pero puede. échale. Entonces, Claro. eso también es interesante tenerlo en estas fechas porque cuando algo te duele, somos muy buenos los seres humanos para echarle más sale que nos siga doliendo más. Claro. Porque ¿cómo sufro? Ajá, Sí. Y sucede. Y dices, claro. ay, que también, digo, ya son como cuestiones que uno trae atoradas ahí, que no está mal llorar a modo de desahogo, Claro. pero Claro. no decir, y mira, voy a sufrir y ahora voy a seguir sufriendo y sufriendo, Claro. pero ¿cómo cambiar eso? A mí me gustaría profundizar un poquito más en el Sí. tema después de esta pausa y cómo en las nuevas generaciones, que hace rato yo me quedé en el cómo acercarlos a estas tradiciones de la natividad y no nada más de que, bueno, Navidad y Santa Claus. Santa Claus es de otro país, ¿verdad? Pero bueno, también es bienvenido en México. Pero no olvidar la verdadera, ahora sí que el espíritu y el sentido navideño que debemos de tener en nuestra familia. Vamos a ir a una pausa, comuníquese con nosotros 2020-8865 y ahorita regresamos.